agradecer en primer lugar al doctor José Félix Laforí por la extraordinaria iniciativa de haber invitado en la tarde de hoy tanto a Alexandre Mendoza como también a Fernando Gailetti. No tenía la oportunidad de conocerlos, pero sí había oído hablar de ambos y sé realmente que son no solamente extraordinarios referentes, sino grandes amigos de Colombia y tienen acá un gran conocimiento de lo que es nuestro país y de los desafíos que enfrentamos. A mí me alegra muchísimo tener la oportunidad de saludar acá no solamente a nuestros dos conferencistas, al presidente de Fedegan, sino también a un viejo amigo, a Gabriel Jaramillo, que yo creo que ahora con esta pandemia debe estar sufriendo igual que el resto de los mortales las dificultades del sector financiero, que no es tan ágil, que no llega con tanta flexibilidad a las necesidades de los empresarios en un momento tan crítico, pero esperamos realmente que toda su influencia y su conocimiento desde el sector financiero y desde el sector real nos sirvan para ayudar a que haya una visión mucho más esperanzadora y optimista por parte del sector financiero colombiano sobre las oportunidades que tiene el sector real de nuestra economía, sobre las oportunidades que sin duda se han abierto para Colombia con esta pandemia. Pandemia que sabemos que es tremendamente incierta en todos sus efectos, no conocemos aún la cantidad de implicaciones que tiene esta pandemia, entre otras cosas, porque todavía no ha llegado a término, no sabemos cuánto tiempo durará este virus dando vueltas, no sabemos cuál será realmente el costo en la economía mundial, ni mucho menos para nuestros países, pero ya sabemos que el primer mes y medio de aislamiento ha generado unas consecuencias económicas muy negativas, muy preocupantes. Nosotros sabemos que esto va a dejar empobrecidas a las economías de todos los países y con unos niveles de endeudamiento muy altos. Por esa razón nosotros hemos resuelto acá con el presidente Iván Duque a la cabeza y con el liderazgo y trabajo de nuestros ministros sectoriales, imaginarnos como dos escenarios. Uno, el escenario de cortísimo plazo, la coyuntura. ¿Cómo hacemos para mitigar el impacto de esta pandemia? ¿Cómo hacemos para asegurarnos de que aquel endeudamiento que ya tiene el sector real, pues realmente se pueda mantener, que no vayamos a tener dificultades estructurales en el sector real porque no tienen la caja para pagar sus deudas y el gobierno ha trabajado para que todos los créditos al sector real se puedan extender, se les han dado unas garantías por parte del Estado a través del Fondo Nacional de Garantías, se está trabajando todo lo que es posible en hacerle más llevadera la vida a las industrias y sobre todo un sector como el de la agroindustria, pero por otro lado estamos imaginándonos también desde ya y trabajando en el largo plazo. Y el largo plazo es algo que nosotros pensamos que hay que mover desde ya, sabiendo que posiblemente durante los próximos 18 meses, 12 meses, va a haber muchísima incertidumbre en el mercado internacional. El comercio mundial, no solamente de alimentos, sino en general de bienes y servicios, seguramente va a estar impactado por la pandemia. Lo más posible es que hay algunos países que tengan la tentación de cerrar sus mercados. Nosotros tenemos también que aprender acá a leer tendencias. Puede ser que haya unas reacciones de corto plazo que no necesariamente son tendencias para el largo plazo, pero sin duda desde ya también vamos a ver nosotros unas tendencias de largo plazo. Yo tengo la impresión, por ejemplo, que en las reacciones de corto plazo está esta idea de empezar a cerrar mercados, protegernos. Creería que esto no va a durar mucho tiempo, seguramente un año y medio, y hay que convivir con eso. Y mientras tanto también uno tiene que aprovechar el tiempo para dos cosas. Primero, fortalecer su aparato productivo aprovechando mucho mejor el mercado interno. Lo segundo, fortalecer su aparato productivo para ser capaz de pasar todas las pruebas en materia de competitividad internacional para que cuando se vayan reabriendo los mercados internacionales tengamos a Colombia en el primer lugar para realmente convertirse en un proveedor muy importante en distintos sectores de la producción colombiana. Y ese es el trabajo entonces que estamos liderando acá desde la vicepresidencia, en donde tanto el ministro
de Agricultura como el ministro de Comercio Exterior e Industria son nuestros dos bastiones, los dos pilares más importantes, aunque también obviamente son muy importantes la ministra de Infraestructura, porque esto tiene que ver con la necesidad de tener mejores carreteras y vías para lograr sacar todos los productos del agro y de la ruralidad colombiana. También es muy importante la ministra de Energía, porque Colombia, sabemos, no queremos que sea un país solamente petrolero, ni solamente enfocado en los commodities energéticos. Queremos un país que sea capaz de convertirse de verdad en una despensa de alimentos procesados para el mundo, especialmente para todos los mercados a los que ustedes se han referido, y sentimos que esta oportunidad hay que aprovecharla al máximo para fortalecer esas condiciones de competitividad de nuestro aparato productivo. De alguna manera nosotros ya habíamos empezado este trabajo de largo plazo, lo empezamos hace 1 año y medio con una propuesta que le hice al presidente y a los ministros de hacer unos pactos por el crecimiento del sector productivo, el crecimiento de la economía, el crecimiento del sector real, el crecimiento de los empleos y el crecimiento de las exportaciones. Y durante 1 año estuvimos trabajando con todos los gremios de la producción colombiana, pero sin duda los gremios relacionados con la producción de alimentos son los que nos han dado a nosotros una mayor confianza en esas posibilidades que tenemos para el largo plazo. Y el caso que ustedes han traído esta tarde, en general la proteína animal, es uno de los que nosotros anotamos desde entonces como una prioridad. Si bien es cierto que desde la vicepresidencia, con los ministros de Agricultura y de Industria y todo el gobierno hemos venido trabajando en cumplir todos esos compromisos y esa lista de chequeo que hicimos para cada gremio, también es cierto que le hemos dado altísima prioridad a lo que está relacionado con el sector de alimentos y en particular el sector cárnico del país, porque sabemos que ahí sí, hablando de tendencias de largo plazo, posiblemente sostenibles, una tendencia tiene que ver con lo que sucede en materia de proteína animal. Nosotros sabemos que hay un montón de temas que se deben resolver, pero desde el año pasado quedó muy claro el sector de la carne bovina, al igual que el de la porcicultura, inclusive el de la avicultura de Colombia, y algo que ustedes no mencionaron, que es el de la pesca, sobre todo la pesca blanca y de agua dulce, la tilapia, todo lo que está relacionado con esa pesca de estanque, son realmente productos que van a tener una alta demanda en el mercado internacional, y posiblemente también la tendencia va a resultar hacia el encarecimiento de estos productos por otras razones que creo que ahora, a raíz de la pandemia, también resultan evidentes. Creo que la pandemia nos puso de presente a todo lo que significa una misma amenaza que afecta con absoluta dureza al mundo entero, pero otra amenaza que también afecta con dureza al mundo entero y que no la hemos querido oír desde hace rato, es la del clima, la del medio ambiente, la del cambio climático. Y entonces por esa razón sabemos que los consumidores del mundo entero cada vez van a ser más exigentes en pedir que los proveedores de alimentos sean personas que tengan buenas prácticas en materia de sostenibilidad ambiental y muy buenas prácticas en materia sanitaria. Entonces yo quiero unir esto con lo que nos sucede hoy en el mercado, tal como lo han planteado tanto Alexandre como Fernando, para decir, nosotros en Colombia empezamos hace 1 año una tarea en donde uno de los puntos muy importantes que ha planteado el sector ganadero, liderado por José Félix, fue precisamente expedir una norma, un decreto, que era un decreto 1500 del 2007, si no recuerdo mal, y esto llevábamos 12 años discutiendo la reforma de ese decreto. Después de 12 años, pues aquí asumimos en la vicepresidencia el compromiso de cambiarlo. Se expidió un decreto que es el 1975, y este decreto tiene muchísimo que ver con algunos de estos elementos. Primero, el tema de la inocuidad, la trazabilidad sanitaria que realmente tenemos que garantizar nosotros. Si ustedes me preguntan a mí, soy una total ignorante
en el mercado de la carne mundial, pero si me preguntan a mí dónde tenemos que tener nosotros hoy el mayor rigor y ser absolutamente implacables como gobierno y también como gremio y como productores, justamente en ese tema sanitario, los mataderos, porque es que ahí es donde empieza todo. Si hay unos mataderos que realmente hagan el degüello en condiciones adecuadas y después nos aseguramos que haya cadenas de frío en lugar de estar transportando la carne colgada como si fuera un trapo en unos camiones, en algunos casos la ve uno desde una carretera en un carro, eso no podemos dejar que siga sucediendo, tenemos que ser absolutamente exigentes y esa es la importancia de este trabajo público-privado que hemos desarrollado durante el gobierno del presidente Iván Duque. Entonces, el tema de los mataderos, todo lo que es la trazabilidad, las cadenas de frío, hay un tema también muy importante que es el que tiene que ver con el uso del suelo. Yo no sé en Brasil, no sé en otras partes, Argentina, pero en Colombia ha habido digamos que este enfrentamiento permanente entre algunos que consideran que la ganadería utiliza demasiado suelo, que es ineficiente, que ese suelo deberíamos estarlo regalándoselo a los campesinos en una reforma agraria. Eso es otro tema que en este momento no vale la pena desarrollar, pero sí hay un cuestionamiento permanente sobre cuál es el uso más eficiente del suelo por parte de la ganadería. Un tercer punto es el que tiene que ver con las cadenas de valor. ¿Cómo hacer entonces para que Colombia tenga una verdadera estrategia? Primero, no volver a exportar el ganado en pie. Segundo, exportar los derivados del ganado, empezando por los cueros, en lugar de exportar el cuero azul, exportar un cuero que tenga algún tipo de tratamiento para la peletería y la industria de derivados del cuero. Pero en cuanto a la carne como producto alimenticio, entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Es la carne en canal? ¿Es la carne en brochetas? ¿Es la carne de qué manera? ¿Es la carne a los grandes mayoristas? ¿Es la carne a los supermercados? ¿Es la carne hacia el Asia solamente o también hacia Estados Unidos? Y todo esto realmente es algo que tenemos que definir en función de cuáles son esas cadenas de valor. Como bien decía tal vez Fernando, sí, tenemos el ejemplo de las flores, tenemos el ejemplo del café, tenemos ahora el ejemplo del aguacate, donde Colombia está creciendo muy bien. Yo le decía en una reunión inclusive en Medellín hace 6 meses, cuando el mundo era distinto, hoy México es el primero, Colombia quiere ser el primero y podemos de verdad tener una aspiración ambiciosa y lograrlo. Entonces hay muchos de estos productos, hay realmente la posibilidad de dar ese valor agregado. Hay que mirar entonces cómo son realmente los instrumentos de financiación para este sector cárnico. El ministro de Agricultura está haciendo un extraordinario trabajo con el Banco Agrario, pero yo realmente me temo que hay muchas más necesidades, sobre todo pensando en la industria en grande, estos temas de los frigoríficos y todo lo que son las cadenas de frío, etcétera. De hecho, uno de los planteamientos que, si no recuerdo mal, nos hizo una vez José Félix tenía que ver con Findeter, cuál es el papel de esta banca de desarrollo para el fortalecimiento de este sector, lograr obviamente que todas las campañas de vacunación se hagan de manera muy estricta, o sea, eso tiene que ver con el tema sanitario. Y en ese momento en que trabajamos lo de los pactos, José Félix nos decía, el sector de la ganadería fácilmente puede llegar a exportar en un relativo corto plazo cerca de 500 millones de dólares y allí estaríamos empezando a hacer una tarea significativa. Yo creo que con esta tendencia en el aumento de los precios, con lo que está sucediendo también con los mataderos en Estados Unidos, de verdad el tema de las tendencias es supremamente importante. La tendencia va a ser la de exigir requisitos sanitarios muy estrictos. Hoy ese es uno de los principales motivos por los cuales se están cerrando mataderos, porque el consumidor está empezando a cuestionar muchísimo la calidad sanitaria de la carne y nosotros entonces tenemos en esto que entender la proteína animal, la carne bovina, por supuesto porcina y avícola, sin duda pueden convertirse en una fuente de crecimiento económico, de generación de empleo, de desarrollo de las zonas rurales, de exportaciones supremamente importante, y entonces tenemos que instrumentar todo lo que resulta necesario, la diplomacia sanitaria, por supuesto la tarea de comercialización,
donde tenemos la extraordinaria labor de ProColombia y por supuesto de Flavia Santoro, su presidenta, ver de qué manera podemos nosotros estar trabajando en la certeza de que no haya ningún tipo de residuo químico, ni patógeno, ni cosas de este estilo que afecten esta producción de proteína, y saber que dentro de unos pocos años seguramente será un privilegio de muy poquitos comerse una carne de buena calidad. Tenemos que seguir aumentando realmente el tamaño de nuestro hato ganadero en Colombia, cumpliendo todos estos requisitos, trabajando muchísimo de la mano de las autoridades locales. Ese es un tema muy importante, porque algo que mencionaba, no recuerdo si era José Félix o Gustavo Castro, en una de las reuniones decía, es que desafortunadamente el tema de los mataderos se ha convertido en una fuente de corrupción. Hay alcaldes, hay secretarios de salud que se hacen los de la vista gorda y les pasan una plata y dejan que haya cualquiera que esté de matarife allí. Tenemos que volvernos implacables en ese punto, tanto porque esto afecta la salud de los colombianos en la carne que consumamos afuera, en Colombia, como porque eso puede convertirse en el factor que nos impida a nosotros a salir de verdad al mercado internacional en condiciones competitivas. Yo termino diciéndoles, creemos en este sector, le apostamos a este sector, tenemos que trabajar constructivamente. El tema del uso ineficiente del suelo hay que revisarlo, no tener prejuicios, hay que mirar realmente cómo se pueden aumentar productividades en este tema. Y yo creo también que ahí hay una cosa que tal vez también mencionó Fernando, perdón que no recuerdo bien cuál de los dos, y es muy bien, la frontera agrícola de Colombia. Nosotros tenemos que hacer una apuesta muy ambiciosa, yo he insistido mucho en eso, obviamente ahora que con todo esto de la coronavirus hay tantas cosas que están en el aire, no sabemos bien, pero creo que es fundamental que Colombia le apueste al aumento de su frontera agrícola. Nosotros estamos limitados a 7 millones de hectáreas de producción rural, cuando podemos tener desde hace más de 10 años, cuando yo era ministra de Comercio hace 20, decíamos que deberíamos tener por lo menos 10 millones de hectáreas sembradas. Hoy todo el mundo dice que deberíamos tener 12, 15, pero seguimos en 7. Creo que el tema de la altillanura es fundamental. Gabriel Jaramillo es una de las personas más serias cuando yo le tomo el pelo como banquero, es porque sé que tiene ese privilegio de conocer las dos caras de la moneda y es muy importante tener esa ventaja, pero se le metió una cosa muy importante, todo ese desarrollo del Bichada, toda esta apuesta por la altillanura. Al presidente realmente le he dicho, sí, antes del coronavirus había que tener esta decisión, creo que después del coronavirus aún mayor razón hay que tenerla. Hay que ser capaces de desarrollar mecanismos, instrumentos financieros que nos permitan desarrollar las obras de infraestructura que necesitamos para lograr incluir esta altillanura dentro de esa frontera agrícola, acercar la altillanura al resto del mercado colombiano y ponernos a hacer desarrollo en toda esa región. Todo eso sin mencionar lo que yo supongo que nos va a pasar a nosotros, Dios quiera que pase pronto, y es que en el momento en que haya democracia en Venezuela, nosotros inmediatamente vamos a poder fusionar de verdad en buena parte nuestra capacidad productiva en sectores como la ganadería, la agricultura y muchos otros sectores, pero eso en este momento parecería ciencia ficción. A mí lo que pasa es que me gusta siempre apostarle con una mirada esperanzadora al futuro y pensar que la mejor versión de Colombia no nos la va a entregar nadie, tenemos que construirla nosotros mismos. Y por esa razón entonces creo que todo el tema está realmente, no es que esté todo por hacer, todo el tema está diagnosticado, está planteado, y hoy tenemos nuevas oportunidades. Hoy si tuviéramos toda la carne lista podríamos salir a vender al mercado de Estados Unidos y al del Asia. Yo tengo dudas, ahí confieso, solamente estoy pensando en borrador y estoy verbalizándolo. Tengo dudas de cómo va a ser el comportamiento del comercio mundial y la China, porque si bien es cierto que es obviamente un mercado demasiado importante, también creo que esto que está pasando con el coronavirus puede ser que genere algunas reacciones de parte de los socios comerciales de la China,
y al final puede que la demanda sea muy grande, pero quizá la capacidad económica no sabemos, pero en todo caso es la China, es en general el Asia, lo vemos en Corea, lo vemos en Japón, lo vemos en Singapur, lo estamos viendo en Estados Unidos, la demanda por los productos alimenticios y sobre todo de una calidad excelsa, siempre nos va a permitir a nosotros aspirar a ser un jugador mucho más importante en el mercado global y por supuesto en el mercado regional. De tal manera que muchas gracias, José Félix, aquí estamos listos para seguir trabajando con ustedes en estos temas. El ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, tiene también todo el compromiso enorme de hacer una cosa grande, y si hacemos algo grande, yo sé que esto va a retornar en muchísimo progreso para el campo colombiano, para reducir el nivel de pobreza, para reducir la exclusión social de tanta gente que está en las zonas rurales, para reducir esa cantidad de violencia y de pobreza que sufren las mujeres en el campo colombiano, y por supuesto para acabar del todo el narcotráfico y la violencia del campo, que sin duda no está originada solamente en la pobreza, pero encuentra en la pobreza del campesino un caldo de cultivo para seguir retroalimentando narcotráfico y violencias, de tal manera que es un tema, primero, de sentido común, segundo, de tener una visión ambiciosa de país, y tercero, es un tema ético, lograr que el sector rural de Colombia tenga el desarrollo que puede tener y que merece tener si pensamos en grande, que es lo que le ha faltado a nuestro país frente a la ruralidad colombiana. Muchas gracias, José Félix.